Listo, ¿me confirman si ya se está viendo, por favor? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy se llama La doctrina social de la Iglesia, una brújula para nuestro tiempo. ¿Para cuál tiempo? ¿Para el que estamos viviendo en este preciso momento, tú, yo, los que estamos conectados, los que no están conectados? Sí. ¿Pero para cuál tiempo? ¿Nada más para el tuyo, para el mío? No. Es para el tiempo de todo ser humano, de toda persona, de todo hijo de Dios, de todos los hombres y de todo el hombre, diría el Papa Pablo VI. La doctrina social es doctrina que está desde el inicio y que va a estar hasta el final, y en este caso podemos llamarle en toda la historia de la salvación o la economía de la salvación. ¿Y por qué? No es que la doctrina social sea algo nuevo, si es desconocida y sí o sea, hay que decirlo, no, los católicos, hay un, corrijo, hay un dicho popular muy sangrón y muy feo que dice católico ignorante, seguro protestante, y sin agraviar a nadie, claro, pero lamentablemente muchos de nosotros, y me incluyo, somos muy ignorantes de nuestra fe. No conocemos qué es nuestra iglesia. No nos preocupamos por darle una ojeadita al catecismo de la Iglesia Católica. Si no conocemos el catecismo, ¿ustedes creen que nos vamos a echar un clavado? Ah, es más, la Biblia no la tenemos de adorno ahí en la casa en muchas de las ocasiones, se ve muy bonita, de esas de las hojitas de canto de oro, ¿verdad? Y ahí está en el centro de la casa y nadie me la mueva, porque es sagrada y tan sagrada es la Biblia que desde que la abriste, desde que la compraste, la pusiste en ese lugar y a lo mejor hasta el día que te mueras, nunca se hojió. Así de sagrada se vuelve a veces la Biblia. Y es triste. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para que esté ahí en un rincón, es para que la tengamos, para que la estudiemos, para que nos nutramos de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. ¿Y de dónde sale la doctrina social? Pues de todas las enseñanzas de la palabra de Dios, así de sencillo. Este, y son orientaciones prácticas que nosotros deberíamos de conocer para poder desarrollarnos en la sociedad, en pocas palabras. Que a veces hay dudas, que a veces tenemos inquietudes. Ay, es que, híjole, me pasó esto, pero no sé qué hacer, si actúo de esta manera o si actúo de aquella. Híjole, ¿qué hago? Pues la doctrina social nos da una orientación práctica con sus principios, con sus valores, con las enseñanzas, que al final de cuentas, si somos muy meticulosos y nos volteamos a escarbarle a la doctrina, dices, pues es lo mismo que dice el Evangelio. Pues sí, es lo mismo que dice el Evangelio, nada más que a veces se nos olvida. Y sobre todo se nos olvida porque los mexicanos hemos sido educados bueno, estas últimas generaciones en las que todos ustedes y yo estamos aquí inmersos, hemos sido educados para tener una fe de closet. Somos católicos de closet, entre comillas. Hoy podemos traer nuestras medallas, ahí presumiéndolas, enseñándolas por todos lados y todo lo que tú quieras, y puedes ir a misa y no pasa nada. Hace 100 años estamos celebrando, conmemorando, corrijo, el, el centenario de la gesta cristera, de la epopeya cristera. Este, en aquel entonces no podías profesar tu fe, traer una medalla, traer un artículo religioso que estuviera a la vista de la gente, eso representaba que te ibas a la cárcel y muy posiblemente te mataban. Y de ahí para acá, ¿qué pasó? No lo sé. Pero lo que sí sucedió es que nos hemos vuelto católicos de closet. ¿Y por qué somos católicos de closet? Porque cuando voy a la iglesia sí me comporto como católico y cuando salgo de la iglesia a veces se me olvidan todos esos principios, todos esos valores, todas esas enseñanzas que me está dando la Santa Iglesia. ¿Para qué? ¿Para que las viva dentro de las cuatro paredes de la iglesia? Pues no. ¿Para qué son? ¿Qué es Pues lo sí, que por dice el eso. sacerdote cuando se termina la Santa Misa? Se pone espesita. ¿Quién nos quiere decir? Está sencillote. ¿Qué dice el sacerdote cuando se termina la Santa Misa? Que el Señor esté contigo. No. Bueno, sí, bueno, y con tu espíritu, no, pero después. Mm. La misa ha terminado.
Ok, Demos demos gracias. gracias a Dios. Y luego, lo Por- dicen de varias maneras, pero el mensaje es el mismo. ¿Qué dice el sacerdote cuando se acaba la Santa Misa? No, no, hermanitos, hermanitas, por favor. Yo creo que sí vamos a misa. Que Vayamos vayamos en paz. Ah, ¿qué más? ¿Dónde me está poniendo? En práctica, es que no recuerdo cómo es, pero que pongamos en práctica lo que acabamos de aprender. Vayan y hagan vida lo que aquí hemos aprendido. Lo dicen de distintas maneras. Yo no sé si hay una fórmula concreta o hay varias fórmulas para decirlo, pero lo dicen de distintas maneras. Pero el mensaje es ese, vayamos y apliquemos lo que aquí hemos aprendido, vayamos y hagamos vida lo que el Evangelio nos está diciendo. Y de eso se trata la doctrina social de la Iglesia. El tema se llama La doctrina social, una brújula para nuestro tiempo, para quien por ahí estaba preguntando en el chat. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto, vamos con la iluminación. ¿Qué nos dice la palabra? Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña la perfección de tu ministerio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí San Pablo pues nos está diciendo de nuestro tiempo, y no es que fuera profeta para decir que nada más era nuestro tiempo, ¿verdad? Cada uno de los tiempos, y esto es importante que lo vayamos entendiendo, cada uno de los tiempos, cada una de las generaciones, lo que vivieron sus papás, lo que vivieron sus abuelos, lo que vivieron sus bisabuelos, y así hacia atrás, y a partir de mí, lo que vivo yo, lo que viven mis hijos, los que viven mis nietos, lo que van a vivir mis bisnietos, mis tataranietos hacia adelante, va a ser un tiempo concreto que va a aplicar esto. Y cierto es, estamos en un tiempo en el que los seres humanos no soportamos la doctrina sana. Nada más es cosa de voltear a ver cuál es la tendencia en el mundo hoy en día, y es la de los Terians. ¿Y qué es los Terians? Son personas que se autoperciben y se identifican como animales, como un animal en concreto, y que sienten una conexión espiritual, con esos tipos de animales, y por lo tanto quieren ser, tratados como si fueran estos animalitos. Entonces es donde se vuelve complicado el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente habrá una sana doctrina en estas personas. No. ¿Realmente sabrán lo que trasciende ese pensamiento, ese comportamiento, hacia dónde van? Pues no. Bien lo dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Nos encontramos ante una fragmentación, no lo dice textual, estas son mis palabras, pero el mensaje sí lo dice. Nos encontramos ante una crisis o una fragmentación antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano ya no sabe qué es ser humano. Y eso, el no saber qué es ser un ser humano, lógicamente me lleva o me arrastra a mis pasiones, y voy a buscar cualquier ídolo, cualquier mono, cualquier mona, cualquier cosa, cualquier circunstancia que sea como mi Dios. Y encontramos que las modas, que los artistas y que, o sea, infinidad de circunstancias, sobre todo las modas, ¿no? Que se van presentando, como esto de los Terians, van generando que el comportamiento del hombre se vaya apartando completamente de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el apartarnos de la fe, el apartarnos de la verdad, el apartarnos, deja tú de la iglesia, el apartarnos de las buenas costumbres, de las buenas prácticas, que las encontramos en todos los derechos, en todas las constituciones, en las garantías individuales, en los derechos del hombre y del ciudadano.
sin necesidad de llamarle iglesia, en el derecho positivo, no, en el derecho orgánico, en la parte orgánica de la Constitución, todas estas cosas, todos estos principios, todas estas normas de convivencia, de sana convivencia, se empiezan a disolver y entra en juego una cosa que está muy de moda, que se llama el relativismo. El relativismo, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento. Es que todo es relativo, es que no, es que es muy relativo lo que estás diciendo, porque esa es tu interpretación, pero yo pienso, yo creo, yo considero que esta es la mía. Y sí, hay cosas que son relativas, no vamos a decir que no, pero el relativismo como ismo, como ideología, como práctica ideológica, te lleva a decir que todo es relativo. No existen verdades, no existe la objetividad, no existe el absoluto. Y el absoluto nosotros le llamamos que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios abarca todo, Dios es absoluto. Pero en este relativismo es cada quien construye lo que él quiere hacer. ¿No le suena que hace unos 50 años, un poquito más, un poquito menos, había un comercial muy famoso y que todavía sigue estando presente, que te decía, sé lo que quiera hacer? ¿Le suena ese comercial? Les prometo que muchas de ustedes, mis queridas hermanas, tuvieron un juguete de esos. ¿Les suena el sé lo que quiera hacer? Sí, la Barbie. Ándale, es de la Barbie. Y dices, pues, ¿qué tiene de malo? Pues no, no tiene nada de malo, sé lo que quiere hacer. Si quiere ser enfermera, doctora, psicóloga, maestra, ama de casa, sé lo que quiere hacer. Pero con estas enseñanzas que pasan desapercibidas en muchas de las ocasiones, te empiezan a meter ideas de una u otra manera. Empieza un adoctrinamiento de manera pasiva, gradual, silenciosa. Y ese es lo que quiere hacer, nos lleva el día de hoy a tener exactamente este problema del relativismo. Es que yo ya no sé lo que soy. Yo quiero ser un perro, yo quiero ser un árbol, yo soy hombre biológicamente, nací como hombre, pero quiero ser mujer. Ok, ya soy mujer porque me hice el cambio de género legalmente, que ya se puede, ok, ya me lo hice. Ahora ya, que me hice el cambio de género, me operé, entonces todo soy transgénero porque pues ya no tengo mi aparato reproductor masculino, ya tengo la apariencia de un aparato reproductor femenino. Perfecto, va. Y al final de cuentas todo eso se vuelve relativo. ¿Por qué? Porque voy a vivir pensando que soy mujer, pero al final de cuentas, cuando tenga cáncer de próstata, no voy a poder ir a que me atienda un ginecólogo o una ginecóloga. O sea, así de objetiva es la verdad y así híjole, ¿cómo llamarle para que no suene de manera agresiva? Pero el relativismo como ideología, como creencia, incluso elevarla al grado casi casi de fe, así de absurda es, así de tonta es, porque empezamos a vivir como si cada uno de nosotros tuviéramos nuestra propia verdad y no es cierto, la verdad es objetiva, la verdad es una. Y por más que no nos guste, la verdad es la verdad. Por eso, luego sucede que muchos de los grupos, sobre todo minoritarios o grupos de esta naturaleza, que están buscando que sean reconocidos derechos humanos, que dices, de humanos no tiene nada, como el tema del aborto, por ejemplo, que es un tema muy polémico y que si tú escuchas a las personas que están a favor del aborto, te van a decir, es un derecho humano. Pues también es un derecho humano el derecho a la vida. Entonces es ahí donde entran estos relativismos, ¿no? El apartarán sus oídos de la verdad. ¿Y qué? Y nos volveremos a las fábulas. Sé lo que quiera hacer, sé libre, sé tú. En cambio, ¿qué nos dice aquí la palabra? Tú pórtate con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador. Esta parte es importante que se nos olvida y es a lo mejor donde nos vamos a empezar a rascar un poquito los callos. Soporta los sufrimientos y realiza la función de evangelizador es ser congruente. ¿Por qué en la iglesia nos faltan personas? ¿Por qué los jóvenes se nos van de la iglesia? Yo se los digo, soy maestro de segundo y tercero de secundaria de español.
Bueno, tengo la materia de español, no es así como que digas, wow, pero me gusta. Y me gusta más dar clases, entonces, pues ahí estamos, ¿no? Pero se los digo porque convivo con los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no van a misa? ¿Por qué no les gusta la misa? ¿Por qué no les gusta la iglesia? Porque está como como lo que pasaba hace unos años cuando teníamos teléfono todavía de casa, que todos los adultos yo creo que nos llegó a pasar, y sonaba el teléfono y nos decía mamá, contesta, y si es del banco, diles que no estoy. Y luego cuando te cachaban diciendo una mentira, te metían las nalgadas, y es donde dices, ¿pero por qué? Si la primera que me está diciendo que mienta, eres tú, ¿no? Híjole, mamá, vienen los de Coppel, diles que no estoy. Ah, pues exactamente lo mismo. Cuando no tenemos como católicos esta coherencia, esta prudencia y este testimonio, pues entonces nos volvemos como los hipócritas fariseos que decía el Señor y con los que se topó el Señor y que al final de cuentas son parte también de los que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para decir que se haga la voluntad de Dios en las tierras de mi compadre y en las mías, pues no, esa es mi voluntad. Y tristemente, en muchas ocasiones somos, híjole, lo voy a decir de una manera muy despectiva, no espero que nadie se ofenda, ni mucho menos, no los conozco, no, entonces no lo sé, pero es algo que sucede y lo digo porque yo he estado en ese papel, yo he jugado a hacer lo mismo. De repente somos rodillas sangrantes y de golpe en pecho y hasta para que se note que soy súper católico me pongo unas corcholatas en las rodillas para que cuando me hinque se sienta y se vea y sangre ahí todo el amor y todo el fervor que tengo por el Señor y cuando estoy en misa, aleluya, el Señor resucitó y no sé qué tanto y de repente parece que estoy levitando ahí cuando se exponen al Santísimo y pongo ojitos de borrego a medio morir y estoy todo extasiado. Y yo no sé si nos ha tocado ver a una persona así, a mí me ha tocado verlo y a mí me ha tocado hacerlo también hipócritamente porque lo he hecho. Y dices, así qué le está tocando, ¿no? Qué bicho le tocó, qué le picó, qué onda qué está pasando. Y más todavía, cuando salimos de la iglesia, después de ese éxtasis maravilloso, y me empiezo a pelear con el que tengo enfrente. Ay, ya viste, ya viene aquella. Y empiezo a murmurar, y empiezo a criticar, y empiezo a robar. Y robar es desde robarle el tiempo al hermano, o sea, desde ahí estamos robando. Y empiezo a hacer todo aquello que mi fe me dice que no tengo que hacer, que los mandamientos me dicen que no tengo que hacer. ¿Ustedes creen que los jóvenes, porque por ejemplo ese es el problema que tenemos, nos faltan jóvenes? Y yo no sé por qué, porque si voltean a ver a la pastoral juvenil, está pero atascada de chavos. Bien, ¿por qué de lo juvenil hacia lo adulto, hacia la vivencia adulta, se pierden los jóvenes? A lo mejor porque nos falta el testimonio, porque a veces nos dicen, y es cierto, y también me lo han dicho, ¿no? Es que eres lumbrera de la calle o candil en la calle y obscuridad en la casa. ¿Y de qué te sirve ir a la iglesia hacia allá y aquí? ¿Qué estás haciendo? Pues es que es cierto. Entonces, lo siguiente es la exhortación que nos hace San Pablo, bueno, que nos hace Dios a través de San Pablo. Desempeña a la perfección tu ministerio. ¿Cuándo? A tiempo y a destiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Reprender, amenazar, exhortar, con paciencia y con doctrina, con la verdad. ¿Cómo voy a reprender? La palabra amenazar es muy fuerte, ¿no? Pero ¿cómo voy a reprender? ¿Cómo voy a decir estás mal? Porque todos por ser bautizados tenemos una misión de ser profetas, profetas, sacerdotes y reyes. Pero nos vamos a quedar con la de profeta. Y la función del profeta son dos concretas: anuncio del evangelio y denuncia de lo que está mal, de lo que está en contra del evangelio. Entonces, mis hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos que denunciar y tenemos que anunciar. ¿Cómo vas a anunciar? Decía San Francisco de Asís, me gusta mucho pues testimonio, esta anécdota de San Francisco de Asís, porque es muy clara, ¿no? Le dijo a algunos de sus discípulos, oigan, vénganse, acompáñenme, vamos a predicar al pueblo.
Y los discípulos estaban emocionados porque vamos a ir a predicar con el maestro Francisco, o sea, wow, vamos a escuchar al maestro, hablarle a la gente y a lo mejor ahorita vamos nosotros dos y vamos a regresar siendo cinco más, ¿no? Pues, están extasiados los muchachos que había invitado San Francisco para ir a la plaza a predicar, ¿no? Y van bajando de donde está el santuario de Asís hacia donde está el pueblo, pues es una parte alta pues, el pueblo está en lo bajo, ¿no? Y van bajando, y van caminando, y entran al pueblo, y van caminando en el pueblo, y dan una vuelta a la plaza, y le dan otra vuelta. Yo no sé cuántas vueltas dieron, pero pues ahí estaban dando ahí unas vueltecillas, ¿no? Iban caminando y de repente empiezan a agarrar camino de nuevo hacia la casa, hacia el convento, hacia el monasterio, hacia donde estaban, a donde se quedaban. Y ya llegando, le dicen, maestro, pero pues, tú dijiste que íbamos a predicar. Y San Francisco les dijo, y eso hicimos. Solo cuando sea necesario, utilicen la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Y esa es la invitación más grande que nos va a hacer la doctrina social. Esta presentación son de 34 láminas, nos queda como media hora aproximadamente, pero en esta media hora que llevamos, me he querido detener en esto porque esta es la esencia de la doctrina social, ser congruentes con nuestra fe, dar testimonio. ¿Quién puede dar testimonio? Todos podemos dar testimonio. Y todos nos podemos equivocar. Nadie tenemos la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque absoluto solo es Dios. Pero tenemos la verdad en nuestra mano cuando tenemos la palabra, cuando seguimos la palabra, cuando nos empapamos de la palabra de Dios. Pero cuando nos empapamos, no nada más de tenerlo aquí en la cabeza, en el conocimiento, porque, o sea, yo creo que todos nos hemos topado con testigos de Jehová o con protestantes que llegan y que te empiezan a decir, y hermano, deme un minuto, y a veces tú porque eres buen católico y dices, ay, pobrecita persona, está bien, le voy a dar un minuto, porque siempre le cierran las puertas, ¿no? Y ya te andan desmoronando todo porque te dicen dos o tres versículos de memoria y tú ya no supiste qué responder, y porque te los verborrean y te los avientan, o sea, te los vomitan encima, y te quedas, ay, no, pues sí, ¿verdad? No, pues sí, eso de la Virgen, pues quién sabe. Y empezamos a dudar, porque dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estoy como los protestantes, como tres o cuatro versículos, pero con esos tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? No sirve de nada que te lo aprendas, que lo tengas en la cabezota bien aprendido y que lo estemos verborreando cada 5 minutos si no lo tenemos en el corazón. Y si desde el corazón no lo transmitimos, con las manitas, que nuestra fe se haga vida y haciendo la vida, nuestra fe crece. Y entonces podríamos llegar a entender con plenitud por qué hace 100 años, por ejemplo, a un chiquillo que acababa de hacer la primera comunión, le manda una carta al general, no me acuerdo cómo se llama, pero le manda una carta al general en donde estaba su hermano, luchando, y le dice, general, soy José Luis Sánchez del Río, quiero informarle que el día de hoy he recibido el sacramento de la primera comunión y ya estoy preparado para ir a dar mi vida por Cristo Rey, ¿no? Un chiquillo de 12 años con esa convicción, con esa fortaleza, con esa verdad de por medio, con ese testimonio de por medio. Y el general le decía, no, no, hijo, no, no, tú quédate, tu responsabilidad es tu familia. Pero tanto insistió el chiquillo que el general no le quedó de otra, vente. ¿Y qué dijo? Lo voy a poner a limpiarle los cascos a los caballos, lo voy a poner a hacer a otra cosa. Y el niño dijo, o sea, estaba armado y armado, y le dijo, mira, si yo me pongo a limpiarle los cascos a los caballos para que los caballos anden bien y ustedes estén bien, yo estoy cumpliendo con mi misión de servir a Cristo Rey. Y pues, ¿cómo te niegas ante eso, no? Y el general dice, muy bien, quédate y la historia ya la sabemos. Murió al grito de Viva Cristo Rey y en la carta, y en su carta previa a su muerte que se le manda a su mamá, le dice, el cielo se ha cubierto de gloria, por fin voy a entrar al cielo, por fin voy a dar mi vida por Cristo, siéntete feliz, siéntete orgullosa, hoy
es una frase tan famosa de esta criatura y se me acaba de olvidar. Pero por ahí va. La idea es, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Una cosa así. Eh, Eso hace 100 años. Y si lo vemos hoy, 2026 al 25 de febrero, híjole, es católico. Ay, pues sí, a veces voy a misa. Sí, pues no, pues sí, sí, Y a veces como que nos da miedo realmente serlo. Y no. Y aquí la cuestión de la doctrina social de la iglesia, para que sea eficiente y cumpla el propósito que tiene y que Dios quiso desde el inicio, es que se nos tiene que notar. Y cuando tú vives la doctrina social, es que estás viviendo el catecismo. Y si estás viviendo el catecismo, es que estás viviendo los mandamientos. Y si estás viviendo los mandamientos, es que estás viviendo el evangelio. Y si estás viviendo el evangelio, es que eres otro Cristo, eres el altus Cristo, lo que Dios quiere, lo que el Señor pidió, ¿no? Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y si estamos siendo otros Cristos, por lógica, mis hermanos, pero de verdad, por lógica, que se te va a notar que eres católico. Es imposible ocultarlo cuando lo vives. Es como decir, perdón si hay algún sacerdote, no, no es con la intención, pero es un ejemplo muy práctico. A una religiosa se le nota que es religiosa, ¿verdad? Siempre. Y un sacerdote, si lo ves en la calle y no sabes qué es sacerdote, ¿sabes qué es sacerdote? ¿Cuándo? Cuando traía alzacuellos, porque si no traía alzacuellos, ve tú a saber. Y una religiosa, si la ves en la calle, sabes que es religiosa. O sea, se le nota, es un signo claro de su profesión de fe. Con esto digo, no quiero faltar el respeto a ningún sacerdote, aclaro, pero es un ejemplo muy claro, muy, 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 muy claro realmente. ¿Por qué? Porque se nos tiene que notar. Qué hermoso que se le note un sacerdote, que es sacerdote, si no trae el alzacuello, si no trae sí, la vestimenta propia del sacerdote en la calle, pero dices, este cuate tiene algo que no tienen los demás. Perfecto. Oiga, ¿usted es sacerdote? Sí, sí, soy. Ah, excelente. Qué maravilloso sería que fuera así, pero no nada más con el sacerdote, también con nosotros los laicos, siempre. Y de eso se trata. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a empezar el tema. Dice, Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina. Lo dice Juan Pablo II en Redemptoris Missio. ¿Y qué quiere decir esto? Vino a traer la salvación integral, la salvación completita, no en partes, no en pedazos. Jesús no era Jack el Destripador, Jesús venía por todo el hombre completito y por todos los hombres. Que esto es importante que lo tengamos en cuenta por todos los hombres y a veces en la iglesia, los laicos, tú, yo, nosotros, nos volvemos muy elitistas. Y es que solamente los que estamos tocados por la mano de Dios, solamente los que somos bautizados, solamente los que venimos a la iglesia, solamente los que somos amigos del Padrecito. No, o sea, quítate esas, perdónenme la expresión, pedorreces en la cabeza porque es una tontería. El Señor vino por todos los hombres. Cuando le interrogan, cuando le cuestionan qué dijo, solo los enfermos necesitan al médico. Y yo vine por todos los pecadores. ¿Cuál justo iba a encontrar salvo su papa? ¿A quién más lo hemos escuchado que diga que es un hombre justo salvo San José? Nadie. Hombre justo, varón justo y casto, San José. Y pues lógicamente tenía que ser justo, porque tendría que ser un hombre extraordinario para poder ser el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que darle testimonio. Fíjense qué hermoso. San José tenía una responsabilidad de este tamañote, educar humanamente a Jesús y darle testimonio a Jesús de cómo se tenía que vivir. Entonces, ¿quién es justo salvo San José? Nadie. ¿Por quién vino el Señor? Por todos los hombres, por la abortista, por el satánico, por el
el narcotraficante, por el sicario, por el violador, por el asesino, ¿por cuál? Por todos, por el que asesinó a mi hermano, por el que asesinó a tu hermano, porque el que me violó, sí, también por el que te violó, por el que, híjole, hizo, deshizo, sí, qué difícil es. Y más cuando se trata de ti, ¿no? Y dices, híjole, el que me abusó, el que me secuestró y me mochó la oreja, el que me mochó los dedos, el que me dejó en la calle. Pues sí. Y volvemos al testimonio de hace 100 años y que es maravilloso. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con todos los santos mártires que tenemos hoy en los altares, los veintitantos mártires que tenemos en los altares, antes de que fueran asesinados? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué decían? Había algo muy concreto que siempre hacían. Y lo que hacían era, ofrezco mi vida por tu salvación. Cada uno de ellos les decía a sus verdugos, a las personas que les iban a quitar la vida, ofrezco mi vida por tu salvación. Y si nos metemos y nos echamos un clavado a la vida de esto, a las biografías de estos santos, pero un buen clavado, vamos a encontrar que la mayoría de los verdugos, o sea, de los asesinos de estos santos, se alcanzaron a convertir y yo creo que se salvaron. Ya eso le corresponde al Señor, pero de que se convirtieron y se arrepintieron, se arrepintieron. Entonces, nuestro trabajo es ir por todos los hombres, porque el Señor antes de subir a los cielos, cuando estaba subiendo a los cielos, bueno, en ese inter, no sé en qué momento exacto no estábamos presentes, pero en ese momento en el que estaba subiendo a los cielos, les da el último mandamiento a los apóstoles. Vayan de dos en, bueno, y a los apóstoles y a toda la iglesia, o sea, a ti y a mí también. Y les dice, vayan de dos en dos y anuncien el evangelio. ¿Y qué anuncia el evangelio? La salvación integral. ¿Salvación integral de quién? De todos los hombres, no nada más de los católicos, hermanitos. Nuestra chamba es una chambota. ¿Por qué? Porque tenemos que ver por todos y por cada uno de los hombres que estamos en esta vida. La Iglesia Católica, si fuera una organización no gubernamental, una ONG o una asociación civil, una AC, que no lo es, Caritas estará conformada, a lo mejor, en algunas diócesis así, en otras, pues, de otra manera. Pero si fuera una asociación civil, la Iglesia Católica es la organización civil con mayor presencia y asistencia, de caridad en todo el mundo. Orfanatos, hospitales, asilos, leprosarios, comedores, escuelas, y ve y súmale y súmale y súmale y súmale y súmale y súmale y súmale, que atiende a millones de personas en todo el mundo. Y hay unas cosas muy hermosas, muy bonitas que se nos olvida, porque bueno, yo desde mi realidad, desde mi contexto histórico en donde yo vivo, que es Zacatecas, ustedes desde su realidad a lo mejor difiere un poquito, un mucho, o a lo mejor es similar. Eso yo no lo sé. Pero yo hablo desde mi realidad. Desde mi realidad, ¿a quién atiende la iglesia o de quién vemos en la iglesia? Pues a veces vemos nada más por los que están dentro de la iglesia y no vemos a los que están afuera. Pero desde la realidad de la iglesia universal, porque recordemos que es una sola iglesia, vemos, no sé, las hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta y atienden a todos. Y es más, yo creo que atienden a más personas que no son católicas que las que son católicas. Y no les andan imponiendo de, ay, le voy a ayudar a que se recupere y a que se sane si se arrepiente y cree en el Evangelio. Pues no, les ayudan y les restituyen aquellas cosas que les han sido privadas, como es la dignidad, porque son hijos de Dios, aunque ellos no lo sepan o no lo quieran reconocer, porque son personas, nada más porque son personas y porque el Señor las creó a imagen y semejanza de Él. Y si yo alcanzo o empiezo a entender que toda persona, toda persona, el que te cae gordo, sí, el que te cae gordo, el que te hizo el mal, sí, el que te hizo el mal, toda persona es el mismo Cristo, porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios.
entonces en ese momento voy a poder decir que me estoy acercando un poquito a la perfección cristiana, cuando veo en todos los hombres el rostro del Señor. Y de eso se trata, mis hermanitos. Es complicadísimo, es muy complicado, pero es lo más real. Nos platicaba una hermanita religiosa que está en Cáritas, que tuvieron un encuentro hace tiempo, de Cáritas mexicana, y fueron las Cáritas de todas las diócesis, o de muchas diócesis, pues ahí sí no sé decir si estaban todas. Pero le llamaba muchísimo la atención, mucho, mucho, mucho la atención, que había una chica de la diócesis de Guadalajara, y fíjense cómo es Dios. Había una chica de la diócesis de Guadalajara que no es católica. No me pregunten qué fe tiene, es de alguna de las mm, denominaciones cristianas, no sé de cuál sea. Pero me acuerdo muy bien que decía, porque la hermanita es una hermana religiosa. Estaba muy impresionada porque en Cáritas, que es de la Iglesia Católica, está trabajando una chica que no es católica y le preguntaba, oye, pero ¿por qué estás tú aquí si no eres católica? Y dijo ella, es que cuando más necesité la ayuda de alguien, los únicos que voltearon a verme y me ayudaron y me tendieron la mano fueron los de Cáritas. Le falta dar ese brinco para decir, es la iglesia, ¿no? Pero en ese momento dijo, fueron los de Cáritas. Y me siento tan, conmovida, tan agradecida, es la palabra, tan agradecida con ellos, que yo no quiero que otras personas pasen lo que yo he pasado. Entonces, como sé que Cáritas ayuda, yo quiero ayudar aquí en esta empresa, en esta asociación, para que otras personas estén bien. Entonces, fíjense cómo trasciende en este caso, ¿no? Cómo se vuelve importante el testimonio que estamos dando. Y la pregunta era, y se cuestionaba la madre, bueno, ok, va, pero ¿por qué no te has convertido? ¿Por qué no te has hecho católica? Pocas palabras. Y dice, porque pues nunca me han dicho que tengo que ser católica para estar aquí. Wow, ese es el testimonio, ese es ir por todos los hombres. La doctrina social no ha estado siempre sistematizada. ¿Qué es sistematizada? En un documento concreto, en en un libro, digámoslo. Denme un segundito y ahorita se los muestro. Ay, tarán, tarán. Que por ejemplo viene siendo ¿no? El compendio, ahí se ve, el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿va? Que pues es como el catecismo, es es un librito. En donde, ¿qué viene en este libro? Vienen todas las enseñanzas que ha tenido la Iglesia Católica a partir principalmente de el Papa León XIII hasta la fe. Bueno, este libro se quedó hasta Juan Pablo II. Hasta ahí queda, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? No es que, que los papas actuales no hayan dicho algo nuevo, yo creo que se va a actualizar en algún momento el compendio de la doctrina. No es que antes de los papas de León XIII, anteriormente, no hayan dicho algo propio de la doctrina. Claro que sí. La doctrina la encontramos, insisto, desde las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo hacía doctrina social de la Iglesia Católica, lo que nosotros conocemos ahorita así, pues él hacía en vida, y muchos de sus parábolas son las enseñanzas. ¿Qué nos dice este documento? Este documento nos habla de los principios y de los valores que todos nosotros debemos de vivir. ¿Qué es lo que sucede? Juan Pablo II le pide al cardenal en aquel momento, Joseph Ratzinger, que sistematice. ¿Qué significa sistematizar? Que empiece a compilar la información que tiene la iglesia más importante en la cuestión moral. ¿Cómo se debe de comportar un católico en la vida social? Digámoslo de esa manera, de una manera muy sencilla. Y que esas enseñanzas que se compilen, que se junten,
se hagan un documento concreto, que es el compendio de la doctrina social. No es que no existiera antes, claro que ya estaba, claro que ya existía, claro que la iglesia siempre ha sido sumamente social, se ha metido en el mundo, en el entorno, como yo creo ninguna otra institución lo ha hecho en la historia, y ha transformado pues, toda la historia de la humanidad, tan sencillo como que decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Dividimos el tiempo que ahora ya le dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. Están buscando como que cambiar eso, pues sobre todo por el tema de que no se vayan a sentir ofendidos las personas que no son católicas. Pero esa es la sistematización, que a lo largo de los siglos ha sido un proceso de diálogo entre la enseñanza de la iglesia y las distintas ciencias humanas, que esto también es importante cuando dicen, híjoles, que la iglesia fanática y retrógrada, a ver, espérate, fanático y retrógrada eres tú porque ni siquiera sabes de qué estás hablando. Cuando uno conoce todo lo que tiene nuestra Santa Madre Iglesia, nos sorprendemos. La cantidad de científicos que ha tenido, la cantidad a veces y de verdad, la cantidad de padres de la ciencia, no nada más padres de la iglesia, padres de la ciencia, que tenemos en distintos campos y que de repente dicen, Chihuahua, ¿era sacerdote? Sí, claro, era sacerdote. O era religiosa. Lo malo es que en la escuela nunca nos enseñan ese pedacito de que era sacerdote o que era religiosa. Y entonces las ciencias nos vienen a confirmar o nos vienen a reafirmar lo que la fe ya nos lo ha dicho. Es la diferencia. Y por eso la iglesia ha optado siempre de apoyarse de las ciencias humanas, de las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque nos vienen a confirmar lo que ya sabíamos y vienen a perfeccionar en muchos, en otros aspectos, también vienen a perfeccionar el conocimiento que también no está acabado. Por eso, fiel a su misión evangelizadora, la doctrina social busca llevar justamente el evangelio al campo social. Si nos referimos al campo social, a toda la sociedad, ¿tú eres católico cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuando estás en misa? Sí. ¿Cuando estás en tu casa? Sí. ¿Cuando eres esposa o esposo? Sí. ¿Cuando eres padre o madre? Sí. ¿Cuando estás en el trabajo? Sí. ¿Cuando estás en dónde? En todos lados. Por eso habla mucho de la persona integral. No podemos separarnos. O sea, no puedo. Por ejemplo, hay un tema muy controversial en México con sobre todo, y es que así lo han vendido y así nos lo hemos tragado la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? O sea, el tema del secularismo y cómo no podemos mezclar la política y la religión. Y ciertamente no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia, dice el Señor, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no porque yo sea político, un ejemplo, católico, comprometido con mi fe, me voy a avergonzar o me voy a penar de decir soy católico y voy a ocultar que soy católico porque, uy, no, es que si se enteran, entonces no me van a abrir las puertas. Y no necesariamente es político, o sea, puede ser de cualquier nivel. No. Y esas incongruencias que hemos tenido nos han costado muy caro. Es como voltear a ver el sistema político mexicano. Y me meto aquí porque es parte también de la doctrina social. Son temas que vamos a estar viendo de una u otra manera, pero es voltear a ver nuestro sistema político y darnos cuenta cómo se ha ido pues de más a menos. Hablamos hoy de un nuevo humanismo mexicano. ¿Alguien me puede explicar cuál es el humanismo para empezar? Habrá quien sí me lo explique. Ok, va. ¿Y ahora cuál es el humanismo mexicano? Ser humano en México. ¿O de qué trata el nuevo humanismo mexicano? Realmente, de voltear a ver a los pobres, qué hermoso y qué maravilloso que volteemos a ver a los pobres. El Papa León XIV nos acaba de dar un documento que se llama Dilexit Te, que es precisamente el clamor de los pobres, y es lo que nosotros tenemos que voltear a ver, y que la iglesia siempre ha tenido una predilección especial por los pobres. Pero la pregunta, ¿y quiénes son los pobres?
Los pobres, los que no tienen dinero, perfecto, démosle becas, démosle apoyos y démosle subsidios y con eso, listo, van a salir de la pobreza. ¿Y realmente van a salir de la pobreza? ¿O se van a estancar más en la pobreza? Y estos son aspectos que son importantes que vayamos dimensionando, que vayamos pensando, que vayamos analizando. ¿Qué tanto un apoyo está realmente subsanando lo que le falta a la sociedad? Muchas veces, y lo dice también el Evangelio, no solo de pan vive el hombre, lo dice el Señor ante las tentaciones, lo acabamos de ver este domingo pasado. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Tenemos que evangelizar el orden social. Tenemos que evangelizarlo desde la participación que cada uno de nosotros tenemos en el lugar en el que cada uno de nosotros nos encontramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues empecemos primero con el testimonio. Que no conozco mucho, no hay problema, con lo poco que conoces. ¿Sabes que robar está mal? No robes. Ok, testimonio. Punto. Empecemos con nuestro testimonio cotidiano. De ese testimonio cotidiano pasemos a nuestra formación. Es que el Padre no nos forma. Oye, lamentablemente no tenemos la cantidad de sacerdotes que quisiéramos tener. Tenemos muy pocos sacerdotes. Y esa es una realidad objetiva que tenemos en la actualidad. Tenemos muy pocos sacerdotes. Y luego, para colmos de los males, a cada uno de los sacerdotes les cuelgan como 30 santitos. ¿A qué me refiero a que les cuelgan? Padre va a ser párroco, va a ser encargado de esto y encargado de aquello y encargado de más allá. Y súmale que tienes como 30 capillitas que hay que estar atendiendo. ¿En qué momento un sacerdote va a poder, literal, atender todo eso? Y más cuando tenemos, perdónenme, yo no los conozco, no sé cuál es la dinámica que tengan, si se sienten, aludidos, pensemos y digamos, ¿por qué me incomodó? ¿Qué tanto es cierto lo que está diciendo y qué tanto tengo que mejorar o cambiar yo? Porque siempre lo podemos hacer. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué tanto nosotros, en vez de ser apoyo para el sacerdote, somos carga para el sacerdote? ¿Qué tanto le estamos ayudando a la evangelización de la comunidad o qué tanto estamos entorpeciendo, estorbando o mutilando la evangelización de la comunidad? Y eso es real. ¿Qué tanto lo estamos haciendo nosotros como laicos? ¿Cómo la mutilo? No participando, no involucrándome. ¿Cómo la mutilo? No permitiendo que los demás. ¿Cómo imposibilito? Siendo un mal testimonio. ¿Cómo entorpezco? Es que aquí mis chicharrones truenan y no falta que de repente Pablito, hablando de mí, no, porque no sé si hay otro Pablito por acá, de repente Pablito se sienta incluso más apto y más sabio y más conocedor que el propio sacerdote y sea el que quiere, guste y mande dentro de la parroquia y ande llevando y yo les digo, sí, tú no, tú esto, tú aquello. ¿Estamos siendo iglesia? ¿Estamos evangelizando? No, estamos entorpeciendo desde la propia iglesia. Y si desde dentro, por eso el Papa, ay, híjole, se me acaba de olvidar, creo que sí es León XIII, si no es, corríjanme. Este, Dijo, el humo de Satanás ha penetrado a la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el humo de Satanás? Pues nosotros con nuestras actitudes, y perdónenme la palabra, todas pedorras que antes de generar la evangelización la estamos obstaculizando dentro de la propia iglesia, que antes de ser esos ejemplos, esos testimonios de otros Cristos que salgan al mundo y transformen el mundo y lleven la palabra de Dios al mundo, como lo hacía San Francisco de Asís, sin necesidad de hablar tanto, pues llegan las personas, ven nuestro testimonio y dices, no, si esos son los católicos, mejor me voy de aquí. Y pasa, mis hermanitos, pasa. Y la pregunta es, ¿cuántas personas se han alejado de la fe por mis actitudes? ¿A Cuando le entregue cuentas a Dios, ¿cuántas personas
Hice que se alejaran de la fe en Cristo, de la fe en la iglesia, de su práctica religiosa por mis actitudes. Ojalá lleguemos y digamos que ninguna, y ojalá de verdad sea ninguna, y que el Señor no nos reproche por ninguna, ojalá que así sea. Y si ya o en este momento soy consciente de que, híjole, sí, pues se alejó fulano, se alejó sutano, se alejó perengano, entonces voy a permitir que el Señor me haga auténticamente su instrumento y que a través de mí el Señor vaya allá afuera al orden social a echar las redes, porque le dijo a Pedro, van a ser pescadores de hombres, a echar las redes y a evangelizar para que más personas se acerquen a Él. Digo, por una persona que se pierda, pues no vamos por nuestra culpa, este, es un tesoro, es un talento que se acaba de perder, porque toda persona es valiosa, por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser un hijo de Dios, por el simple hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Toda persona es sumamente valiosa. Y una persona que se pierde es un tesoro que se pierde y que le duele al Señor. Pero bueno, ¿qué puedo hacer ahora de hoy en adelante para llevar esto al campo social? ¿Qué es el campo social, mis hermanos? ¿Dónde estás? ¿Tienes hijos? En la sociedad de padres de familia. Cuida que los contenidos, que los maestros, que las personas que están al cargo de tus hijos realmente estén al cargo de tus hijos y que realmente les estén enseñando lo que se les debe de estar enseñando, no cualquier tontería. En el barrio, en la colonia, en la calle, en el grupo de vecinos, el, el que seas esa cabeza, el que seas ese ejemplo, y no es por ser líder, por el mero hecho de ser líder, sino porque se te reconoce, porque se te ve que en ti hay algo distinto, en ti se puede confiar, que no robas, que no defraudas, que te preocupas por el hermano, que te preocupas por el otro, que siempre estás al pendiente. Cuando se notan esas cosas, y creo que todos ahorita en nuestra cabeza estamos pensando en alguien que se asemeja un poquito a esto que estoy diciendo, es porque esa persona se ha asemejado un poquito a Cristo, es porque esa persona ha tratado de vivir lo más que puede el Evangelio y ha dado testimonio, porque confías porque ha dado testimonio. Y cuando nosotros logremos eso, vamos a poder lograr influir en el campo social e irlo transformando. De lo contrario, es muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos van a voltear a ver? ¿Cuál fue el éxito? Igual y me equivoco, pero creo que no es así. ¿Cuál es el éxito? Además de que pues es por lógica, que es la empresa querida por Dios, la iglesia. Pero ¿cuál es el éxito de la iglesia apostólica y primitiva? ¿Por qué de ser 12 personas que salieron al mundo conocido en aquel entonces a anunciar, a predicar, a llevar la buena nueva, de repente en menos de 3 siglos ya estaban conquistando todo? ¿Cómo fue que lo lograron? ¿Cómo fue que lo hicieron? Hechos de los Apóstoles, la Iglesia Apostólica, es muy clara y dice, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Era impresionante ver yo me lo imagino de realmente, y algunos relatos que he leído, del circo romano, pues de los mártires de la iglesia primitiva. Es impresionante cuando narran de que los agarraron, las persecuciones, la quema por Nerón de toda Roma y echarle la culpa a los católicos para poderlos perseguir, a los seguidores del Cristo, ¿no? Cómo los judíos también los estaban persiguiendo y los querían acabar, cómo a donde llegaban, pues es que ellos eran los paganos, o sea, llegaban, no sé, a lo que actualmente es España. ¿Y quiénes eran los paganos? Pues Santiago era el pagano, ¿por qué? Porque la religión oficial era otra. Entonces, y así al lugar que llegaban era lo mismo, pero el testimonio es con los romanos principalmente.
Como cuando los agarraban, y los llevaban al circo romano y los ponían ahí en el centro. Hay una pintura muy, muy famosa que hace eco a eso, ¿no? Que los ponen ahí al centro y se ve un viejito acá, parece San Pedro. A mí me da la impresión que parece San Pedro, que está clamando al cielo, que está clamando al Señor, y tú los ves y los ves, y aunque es una pintura, sabes que también fue real. No están tristes, no están llorando, iban cantando, iban alegres, iban felices y sabían que iban a ser devorados por los leones, por las fieras, sabían que iban a ser crucificados, sabían que iban a ser martirizados y estaban felices. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo el mandamiento más importante que Dios nos dio, el mandamiento del amor. ¿De qué trata la doctrina social de la iglesia? De amarnos. ¿Cómo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿En dónde lo encontramos? Un mandamiento nuevo les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y luego, y lo tenemos, y lo volví a repetir, perdón, este, ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento del amor no es primero ama a Dios y después a tu prójimo y al último amate tú. Es un mandamiento trinitario. Así como Dios no lo podemos dividir porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios dividido en tres personas, pero no es que lo dividamos de que uno está por allá y el otro por allá y el otro por allá, es un solo Dios. Igual manera, el mandamiento del amor es uno solo: amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti. ¿Qué hacían estos cristianos de la iglesia primitiva? Precisamente eso: amar a plenitud, amar como Dios ama. Por eso no dudaban. ¿Y qué nos narra también Hechos de los Apóstoles? Que cada cristiano, cada persona bautizada nueva, llegaba y daba todo lo que tenía y lo ponía en beneficio de la comunidad. Y antes de hacerse pobre, se hacía rico. Y así fue como empezó a crecer la iglesia y así fue como empezó a darse la iglesia. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta confiar más en el Señor y nos falta amarnos más, empezando desde amarnos como iglesia, y nos hace mucha, mucha falta amarnos como iglesia. Desconfiamos mucho los unos de los otros y debemos de irlo superando. Cuesta, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero también recordemos aquellas otras palabras que San Pablo nos decía con mucha potencia: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si ponemos a Cristo delante de nosotros, es más fácil que podamos cumplir con esta misión. Esta primer sesión, digámoslo de alguna manera, me quise quedar en estas 4 diapositivas, en estas 4 láminas, porque es el inicio de todo el recorrido que vamos a tener. No quise profundizar más allá, ver más cosas, cómo explicar cómo se dio todo el proceso, porque lo que importa ahorita en este preciso momento es que nos quede no en la mente, sino en todo nuestro ser, especialmente en el corazón, porque es a donde Dios nos llama al corazón, esa necesidad de ser agentes de cambio social. Y ser un agente de cambio social es un agente que transforma la sociedad, pero no un agente como lo son pues todos los que quieran de los partidos políticos, de los gobiernos, de allá. O sea, no. Ser un agente de cambio social de Cristo, de la iglesia, que se vea la presencia de la iglesia donde, en todos lados, y volvemos a esta palabra, cuando, a tiempo y a destiempo. De eso se trata, de que a tiempo y a destiempo demos testimonio firme, que asiente de nuestra fe. Y el único testimonio que vamos a dar no son las palabras. Las palabras convencen. Yo ahorita les puedo convencer y 5 minutos después, se les va a olvidar. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y un ejemplo fundado en Cristo es un ejemplo que arrolla. Entonces, pensemos en esas personas, principalmente en esos santos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un santo de predilección. Muchos de esos santos a lo mejor son religiosos o son sacerdotes o fueron o religiosas. Y está bien,
Pero pensemos cómo estos sacerdotes, estas religiosas o estos laicos de nuestra predilección lograron ser ese testimonio de Cristo. Y si no me convence mucho, porque dices, ay, no, pues es que San Francisco de Asís, pues monje, ¿yo qué voy a tener de monje? Híjole, San Ignacio de Loyola, no, pues el padre de la Compañía de Jesús, ¿yo qué voy a tener de? No importa, búscate un santo laico. Hay un montón, pero muchos santos laicos. Búscate un santo laico, búscate un testimonio de un santo laico y ve cómo transformó el mundo. No, no transformó el mundo, transformó su metro cuadrado. Un ejemplo bien clarito, todos ubicamos a Carlos Acuti, ¿verdad? O Carlo Acutis, mejor dicho. El nuevo santo, el santo millennium, el santo de la tecnología. ¿Ustedes creen que esta criatura de 15 años sabía que iba a llegar a ser santo por hacer una página de internet en donde iba a poner ahí todo? Pues no, se puso a investigar de la Sagrada Eucaristía, de los milagros eucarísticos, hizo su página de internet, lo puso ahí. ¿Por eso se hizo santo? Pues no necesariamente por eso, aunque sí tuvo mucho que ver ese testimonio. ¿Cuál fue su testimonio? Al chavito le encantaba ser caritativo con las personas. Iba y daba lo que tenía. ¿Dónde lo hizo? En donde vivía, nada más. Y desde donde vivía y desde donde estaba, vean qué impacto hizo Dios. Por eso en la parábola de los talentos, que la vamos a ver más adelante, es muy clara, ¿no? ¿Qué estás haciendo con los talentos que tienes? ¿Los estás enterrando, los estás guardando o los estás multiplicando? Ponlos a trabajar, aunque sea en el banco, ponlos a trabajar. Pon a trabajar tus talentos en el metro cuadrado en donde vives, en tu casa, ahí donde estás, donde te desarrollas. El Señor se encargará de multiplicarlo, así como multiplicó lo que hizo Carlo Acutis, así como multiplicó lo que hizo San Francisco de Asís. ¿Ustedes creen que San Francisco de Asís llegó a pensar en algún momento de su existencia que iba la orden franciscana a ser lo que es actualmente? No, ni de broma. Y vean dónde está la orden franciscana y todo lo que ha hecho y la cantidad de santazos que tiene la orden franciscana. ¿Creen que San Francisco lo pensó? No. ¿Qué hizo? Hizo lo que tenía que hacer en donde lo tenía que hacer. Y es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos desempeñar a la perfección nuestro ministerio de evangelizar. Mis hermanitos, mis hermanitas, estés en una pastoral o no estés en una pastoral, por el simple hecho de ser una persona bautizada, eres un evangelizador. Y eres un evangelizador de tiempo completo. Así de sencillo. No solo son los padres, no solo son las religiosas. Todos los bautizados somos evangelizadores de tiempo completo. Y con esto llegamos al fin de nuestra clase del día de hoy, porque ya me estoy pasando 5 minutitos. Este, y dejo de corto la transmisión.